Buenas noches a todos ustedes, estimados maestros de la ODEC Ayacucho. Como siempre es una alegría poder compartir con todos ustedes todo pues lo relacionado en este campo sobre la Sagrada Escritura, ¿bien? Y que sea siempre para nuestro crecimiento personal y profesional. De eso es de lo que se trata, ¿no? Nuestras capacitaciones es el motivo de las capacitaciones, ir creciendo, ¿no? Pero sobre todo, pues para poder servir mejor. La formación es para servir mejor, no para hincharnos, ¿no? Sino para que podamos nosotros servir mejor. Muy bien, entonces estamos desarrollando lo que es Sagrada Escritura. Esta sesión, con esta cerramos lo que son la introducción, el Pentateuco, y luego pasaremos ya a ver los libros históricos. Bien, entonces, permítame proyectar. Ahora sí. A ver, un momento. No, listo. Muy bien, estábamos viendo entonces todo lo que es Sagrada Escritura. Habíamos visto también los sentidos, ¿no? de la Sagrada Escritura. Habíamos visto ya esta introducción al Pentateuco, las distintas hipótesis documentarias, cómo se han ido formando, un poquito lo que es el contexto histórico-cultural que está pasando en ese tiempo en Israel. Bien, aquí aparecía la figura de Moisés. Bien, muy bien, vamos a entrar entonces aquí ya a la parte 2 y vamos a conocer un poquito el contenido de cada uno de estos libros, ¿bien? Y algunos otros aspectos que nos puedan ayudar. Entonces, ¿cuál es el contenido del Génesis? ¿Bien? Estamos viendo el Pentateuco, por lo tanto son los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, también conocidos como la Torá, la ley. Decíamos ya también que en Génesis dividimos como dos partes, del 1 al 11 y del 12 al 49. Y vamos a ver, por ejemplo, ¿no? En el capítulo del 1 al 11 de Génesis, vamos a hablar de los comienzos de la humanidad. Los hebreos, lo mismo que los hombres de todos los tiempos y culturas, se plantearon las mismas interrogantes. ¿De dónde venimos? O sea, fíjense, ¿no? Por eso decíamos que también, o sea, en este caso la Sagrada Escritura, la teología, el hombre de este contexto, lo que buscaba era dar respuesta a estas grandes interrogantes del ser humano. Bien, entonces se ha hecho desde la filosofía y en este caso, pues, lo que se intenta es dar respuesta a las mismas preguntas, pero desde, en este caso, la revelación, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Por qué existe el mal? Todas estas preguntas no son nuevas, ya se han intentado responder, ¿no? Y por eso, pues, ¿de dónde existe el mal en el mundo? ¿Por qué el dolor, la muerte? ¿De dónde? Así que darles un sentido a todo ello. Es verdad que a estos relatos no le podemos pedir una información histórica, ya, pero ¿cuándo fue? Hemos dicho que no, no se les puede pedir una información histórica, pero sí fundamentalmente se trata de comunicación de verdades. Eso habíamos dicho también. Lo que importa aquí son las verdades comunicadas, no los datos. Bien, entonces no, ya, no es menos cierto que se trata aludiendo también pues a los hechos, ¿no? O sea, aunque no le vamos a pedir datos históricos, pero es verdad que alude a hechos históricos concretos.
La Biblia de Jerusalén dice, ¿no? Si las verdades son ciertas, presuponen hechos que son reales, aunque no nos sea posible perfilar su contorno bajo el mito ropaje, ¿no? Que conforme a la mentalidad del tiempo y del medio ambiente se les ha puesto, ¿bien? Porque son formas, pues, de ir comunicando. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos el tema de la creación. En Génesis nos ofrece dos relatos de la creación. El primero es este, ¿no? Pertenece a la tradición sacerdotal, la fe sacerdotal priester, ¿no? Y su composición hay que situarla en el siglo VI antes de Cristo, cuando el pueblo judío está en el destierro de Babilonia, para restaurar la confianza de los israelitas desterrados y conjurar el atractivo que podía ejercer el culto de Marduk. Había un culto que se ofrecía a Marduk, unos sacerdotes guardianes de la ortodoxia religiosa, ¿no? Les propondrían una nueva síntesis religiosa. Este texto, por lo tanto, quiere mostrar a los desterrados que a pesar de las apariencias, Dios conserva el señorío sobre la historia. Esta verdad se plasma en un relato grandioso y litúrgico que pone cada cosa en su verdadero lugar, en el cuadro bien ordenado de la semana, ¿no? Como que por eso se pone esos días, ¿no? El poema culmina con la celebración del sábado. ¿Por qué? Porque es un escrito, o sea, que tiene una intención litúrgica, ¿bien? Una intención litúrgica. Por eso termina con la celebración del sábado, ¿no? Vamos a ver cómo, o sea, naturalmente el cuerpo necesita un descanso, naturalmente. Entonces, esto que es naturalmente, que necesita reponer fuerzas, le vamos a dar también un sentido espiritual. Por eso de allí, ¿no? Que igual, ¿no? Entonces, una de las formas, sí, esto se va a utilizar mucho, ¿no? En este contexto. Para darle fuerza a a las normas, se las ponía como de carácter divino. Entonces, como que tenía peso, ¿no? Es igual, por ejemplo, el tema del chancho, ¿no? En estos lugares es una carne muy infectosa, hace mucho daño. Aparte, ¿no? Por las altas temperaturas, la carne se malograba, no había refrigeradoras. Entonces, entonces, todo esto responde a una, diríamos, como a una normativa de salubridad pública. Pero claro, si se pone solamente como una normativa así, no se iba a cumplir. Entonces, a todas estas normas que son de salud pública, se las colocaba como de carácter divino. Entonces, adquirían, obviamente, también el peso. Entonces, por eso, ¿no? El tema, por ejemplo, de los alimentos, los días de la creación, ¿bien? Porque también hemos hablado que cuando, ¿no? El término día, pues en el primer día, en el segundo día, el término utilizado es yom en hebreo. Y yom, su significado propio puede significar, es un tiempo indeterminado. Entonces, la palabra propia que se dice en el primer día es como en un tiempo, en un tiempo, en un tiempo. Es literal, pero ya pues adaptado, ¿no? También a nosotros es como el primer día, segundo día. Pero el término propio es un tiempo, un periodo de tiempo. Bien, entonces no es un día cronológico, sino un tiempo. Entonces, Dios no necesita un tiempo para crear, ¿no? De 24 horas, sino que se cuenta así para que nosotros entendamos. Bueno, entonces, bajo una aparente enumeración monótona, asistimos a una ascensión progresiva hasta el día séptimo, ¿no? El día del sábado. Este relato no tiene un sentido cronológico, como lo tienen los adventistas, no es que el descanso es sábado, no, no tiene ese sentido, sino didáctico religioso, para que nosotros entendamos que tiene que haber, obviamente, culto a Dios, tiene que haber descanso para rendirle homenaje a Dios. Entre las verdades que quiere inculcar están que Dios es el creador, ¿bien? Es clave, de todas las cosas. Eso es lo que se quiere resaltar con el primer día, segundo día, tercer día, ¿no? Que todo lo hecho por Dios es bueno. Ojo, interesante. Todo en la creación es bueno. Todo. La creación, Dios no crea cosas malas. Pero las serpientes son buenas, claro, aunque nos den miedo. Tiene un objetivo, un fin en la creación. Todo es bueno. Pero el oro es del diablo. No, todo es bueno.
y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Todo en la creación es bueno. Siempre va a depender del uso que nosotros hagamos de las cosas, ¿no? Que el hombre es otra verdad, que el hombre es la cima de la creación, que a imitación de Dios, el israelita debe santificar, no nosotros, ojo, no los católicos, no. Y recuerden, este es el principal sentido. Está hablando para los israelitas, no para nosotros, ¿bien? La verdad literal. Bien, entonces, que el hombre es la cima de la creación, es lo más importante. Igual que no cuando, por eso es como que va creando de lo inferior para decir que al final todo está hecho para el hombre. Que a imitación de Dios, el israelita debe santificar con el descanso el día sábado. Dios es el origen de todas las cosas. Como que tiene que si no le dedicas un día legal, entonces difícilmente nosotros le vamos a dedicar a Dios. Como que vamos a ponerle un día propio para que sea dedicado a Dios, ¿no? Entonces, Dios es el origen de todas las cosas. Estas son las verdades que se quiere transmitir. No si fue un día, no si fue el sábado, el descanso, no, sino estas son las verdades. El hecho de cómo se cuentan, pues ya tiene mucha variación. Bien, entonces es el primer relato ya de la creación. Ahora, el segundo, que es más antiguo, suelen situar la composición de este relato, ya vista, hacia mediados del siglo X antes de Cristo, ¿no? 1000 años antes de Cristo. Como producto de la reflexión de unos sabios de la corte del rey Salomón, que en un periodo de tranquilidad y prosperidad, cuando el pueblo de Israel ha superado ya su vida nómada, ya no es la época de Abraham, que eran nómadas errantes, que iban de un lugar a otro con las ovejas, no, ya aquí están establecidos, ¿no? Se interrogan sobre los grandes enigmas de la vida. ¿Cuáles? O sea, fíjense, ¿no? O sea, es aquí recién cuando el hombre, cuando está tranquilo, no hay guerra, entonces empieza a preguntarse, ¿de dónde vengo? ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué existe el mal? Entonces, ese es el segundo relato, ¿no? De cómo el hombre fue seducido, ¿no? Por la mujer. Entonces, la existencia, el dolor, el mal, es un relato vivo y lleno de colorido, sirviéndose de mitos o símbolos. Ahorita la serpiente, ¿no? Que en muchos casos están tomados prestados de las culturas circundantes, porque no se los inventa nadie, ¿no? Aunque purificados de su carácter politeísta. Entonces, es verdad que ya cuando se pasa, ya por el escritor sagrado, deja claro su carácter ya monoteísta, ya no politeísta que tiene en los demás relatos. No se trata de relatos históricos, ya lo venimos diciendo muchas veces, pero hay un momento o no, no se trata de relatos históricos, pero no por eso dejan de ser verdaderos relatos. No son verdaderos, no. Bajo la imagen y el símbolo se encierra una verdad. ¿Cuál es la verdad? Dios es el Señor de la vida solo existe por Él. En la creación hay un ser privilegiado, por encima de los demás, ya que es el encargado de poner nombre a los demás seres, ¿no? Fíjense, el hecho de que el hombre, cuando así de manera plástica, ¿no? Se dice que el hombre ponía nombres a los animales, lo que está queriendo expresar es que el hombre buscaba relacionarse con los demás seres y no podía tener una relación personal con los demás. Entonces, por eso el hombre, esto quiere expresar es, el hombre busca relacionarse, ¿no? Por eso, pero no puede tener una relación personal con un animal. Ya, entonces aquí vemos, ¿no? El hombre resulta entonces del binomio varón más mujer. Entre ambos se da la comunidad de naturaleza. Adán, el hombre, y Eva, la vida. Adán viene de Adamam, que es el polvo, ¿no? El origen. Y Eva igual, ¿no? La madre de. Entonces, pero profesor, ¿ha habido un hombre que se llama Adán? Bueno, probable que sí, ¿no? Pero, pero ¿se llamó Adán nuestros primeros padres? No, porque el término Adán, ahora sí, el término Adán no es un sustantivo propio, igual que Eva.
no es un sustantivo propio, ¿bien? Como Rosa, Juan, ¿no? El término Adán, Adamá y Eva es un sustantivo común, como por ejemplo árboles, es un sustantivo común, árbol, árboles. Ya, pero ¿cuál? No, árboles. Carros, los carros, ¿no? Adán es igual, es como lo que quiere explicar es el primero, pero no que el primero lleve por nombre Adán, sino Adán significa el primero, igual que Eva. Eva es un sustantivo común, Eva, la primera. ¿Cómo se llamaba esa primera mujer? No lo sabemos. No lo sabemos. Y tampoco es tan importante. Entonces, aunque nosotros, pero ¿cómo se llamaban nuestros primeros padres? Adán y Eva. Bueno, es una forma de decir, pero propiamente no podemos saber porque nosotros no tenemos un registro, yo no había RENIEC. Bien, pues eso que se diferencia un poquito esto. El término Adán significa padre de Eva, la madre de los vivientes, el padre, bien. Entonces, ese es el término Adán. Lo que sí, entonces, ya, pero ¿cuál es la verdad? Entonces, la verdad es que hubo unos primeros padres, una primera pareja. Pero profesor, ¿y qué pasa si hubieron muchas parejas? Bueno, si hubiera muchas parejas, no se puede explicar el pecado original, porque el pecado original es una desobediencia cometido por una pareja. Porque si hubiera muchas parejas al mismo tiempo, entonces puede ser que una de ellas no haya, o sea, no descienda de la que desobedecieron a Dios y no tienen pecado original. Entonces, por eso se tiene que defender siempre una primera pareja, bien, que se apartaron de Dios y de ahí venimos la descendencia. Pero se llamaba Adán, profesor, ya hemos dejado claro. Adán es un sentido común, es un sustantivo común, no propio. Habla el primero, igual que la primera. Bien. Entonces, Adán, el hombre, lleva la vida, no son nombres propios. Ya le hemos dicho, no son nombres propios. No está hablando del nombre del primer padre, no. Está hablando de los primeros padres, no de que así se llamaba. Decir Dios creó a Adán es decir, creó al hombre, ¿ya? Al hombre, a la humanidad. Que para ello, pues Dios se vale de muchas leyes, por supuesto, ¿no? Intervención de la serpiente, animal muy significativo en las mitologías egipcias, cananeas y sumerias. El tema de la serpiente era muy significativa, ¿no? Entonces, claro, fíjense, ¿no? Eh, el hombre, el escritor sagrado quiere explicar cómo el demonio instiga, ¿no? Instiga, ahí está, pendiente, pendiente, pendiente. Entonces dice, claro, cómo al mal, al demonio, cómo yo lo expreso para que lo entiendan la gente y lo entiendan hasta los profesores de Ayacucho. Pues, como conozco que en las mitologías la serpiente es un animal astuto que muerde y se esconde y no sabemos dónde está, y así actúa el demonio, pues ya está. Entonces, la serpiente engañó a la mujer, es el demonio. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, se va utilizando de algunos animales, cosas de la mitología circundante para expresar la realidad, las verdades que queremos transmitir. Bien. Un momento, por favor. Este, Sí, maestra Ana, creo que quiere intervenir. Sí, le escuché, tal vez. A ver, adelante, maestra. Dice aquí, maestra Ana Salvatierra, ¿había levantado la mano, pedido la palabra o ha habido equivocación? No, no ha pedido la palabra. Bueno, Adelante, me parece que se le seguimos. infiltró. Bueno, entonces, no hay problema. Decir Dios creó a Adán, es decir, creó al hombre, entonces, bien, a la humanidad. Intervención de la serpiente, decíamos, ¿no? ¿Cómo se utiliza esta imagen de la serpiente para representar al demonio? Entonces, las serpientes no son el demonio, no, las serpientes no son el demonio, ¿no? Las serpientes no son el demonio. Es lo que se la utiliza porque en esta mitología griega se utiliza la serpiente como para expresar el demonio. En Egipto, por ejemplo, se opone, se opone al sol. Su presencia tiene como función principal dejar claro que el pecado no proviene del interior del hombre, sino que ha venido por su gestión exterior, ¿ya?
y que el hombre es responsable de sus actos. ¿Ya? En esta mitología, pues se opone, ¿no? Al sol. Entonces, su presencia tiene como función principal dejar claro que el pecado no proviene del hombre, sino que ha venido de afuera, en este caso la serpiente, ¿no? El árbol de la ciencia del bien y del mal que conocemos, ¿no? Pero ¿para qué creó Dios ese árbol, no? ¿Para qué lo coloca ahí? Mejor no lo hubiese creado, ¿no? Ya, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Comer de este árbol no significa conseguir un discernimiento moral, cosa que el hombre ya tenía. El hombre ya tenía esto, sino en constituirse en árbol del bien y del mal. ¿Ya? Es decir, ser el dueño de la verdad, es decir, no conformarse con ser hombre y querer acercarse a Dios, sino ser Dios. El pecado de la humanidad, si Adán es todo hombre, ¿ya? El pecado de Adán es el pecado de todos los hombres. Entonces, todos en Adán somos pecadores. En Cristo todos estamos salvados. Bien, entonces, cuando hablamos del árbol de la ciencia del bien y del mal, de alguna manera dice, ¿no? Y en el centro del jardín dice, puedes comer de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en el medio del jardín. Entonces, ¿para qué creó Dios? No, ya hemos explicado, ¿no? Entonces, lo que quiere explicar es precisamente esto. En el corazón, en el interior del ser humano está la ley natural, la ley moral. Sabemos nosotros qué está bien y qué está mal. Entonces, eso no puedes escoger, no puedes. ¿Por qué? Porque eso es signo y señal también de la presencia divina en tu vida. Entonces, tú no haces el mal. ¿Mm? Tú no creas el mal, no creas Tú reconoces el bien, reconoces el mal y vives conforme a ello. Bien. El relato etiológico, ¿no? Saben que la etiología es esta rama, ¿no? Que estudia las costumbres. Un relato sobre el pasado que pretende dar una explicación a una situación presente. El hombre, antes de caer en el pecado, vivió en una situación de inocencia, ¿no? Precisamente eso es lo que queremos explicar, ¿no? Cuando dice, pues si estaban desnudos, y el profesor, y no les picaban los zancudos, ¿no? Imagínense, había muchísima vegetación, ¿no? Imagínense si no les picaban las avispas, ¿no? Ahí por estar desnudos. Dicen aquí en la selva cutulos. Para una persona que está desnudo se dice que está cutulo, ¿no? Entonces, no, no. La, mm, la desnudez, ya, que es lo interior, ¿no? Este, expresa esto, ¿no? El hecho de la inocencia y también de la pureza, ¿no? Entonces, no es que el hombre andaba desnudo, aunque obviamente, vemos, ¿no? Que las personas, pues, se van cubriendo sus intimidades, se van cubriendo también por el frío, ¿ya? Bien, entonces, el hombre antes de caer en el pecado vivió una situación de inocencia. Eso es lo que quiere explicar. Aunque me acuerdo, decía un profesor, me decía, profesor Evander, pero como que seguimos lo mismo, ¿no? Porque me decía, Eva no utilizaba ropa, ¿no? Luego ya utilizó su taparrabo, ¿no? Y luego, en esta época, se lo volvió a quitar, ¿no? Ya lleva muy poca ropa las chicas, ¿no? Como la evolución, ¿no? Pero no es que quiera expresar necesariamente eso, ¿no? Dios crea al hombre perfecto, pero desde la perspectiva temporal comenzó siendo imperfecto y sigue siendo imperfecto, obviamente. ¿M? La creación no se ha terminado aún, llegará a su perfección con el final de los tiempos, ¿no? Siempre vamos mejorando también, ¿no? Muy bien, ahí está, por ejemplo, el relato etiológico, ¿no? Para explicar esto. El relato de Caín y Abel, por ejemplo, al pie de la letra, serían los primeros hijos de Adán y Eva, pero en el versículo 14 se supone que hay otros habitantes también en la tierra, ¿no? También supone la existencia de mujeres en el versículo 17, ¿no? Quiero leerlo aquí, un momento, para leerlo.
Génesis 4. ¿Mm? 4. Dice en el versículo 14, se supone que hay otros habitantes en la tierra. ¿Qué dice el versículo 14? Dice, el versículo 13 dice, entonces dijo Caín a Yahvé, mi culpa es demasiado grande para soportarla, ¿no? Cuando ya lo mata a su hermano. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra. Y cualquiera que me encuentre me matará. ¿Cómo? Pero si solamente está Caín y Abel, ¿cómo me matará? Ah, ahí está la cosa, ¿no? Quiere decir pues que ya hay más habitantes en la tierra, porque o sea, el Génesis no quiere explicar el origen del ser humano y cómo han ido dándose, ¿no? Propaganda. No, esa no es el motivo. Inclusive en el versículo 17, cuando dice, conoció Caín a su mujer, como había más mujeres entonces, pero no era solamente Caín y Abel los dos únicos hijos. Ya, muy bien. Entonces, este texto está expuesto aquí porque el pueblo interpreta el motivo de su vida errante, no más, ¿no? Se trataría de una maldición de Dios. Caín dio muerte a su hermano y se convierte en errante. Después de la rebelión del hombre contra Dios, se produce la rebelión contra el hombre. Es decir, lo que quiere explicar el relato de Caín y Abel es como así el hombre, así como que el hombre, así como el hombre se ha rebelado contra Dios. Ahora, en este relato de Caín y Abel, lo que se quiere expresar es que quien se aparta de Dios también se va a rebelar contra el hermano. Y ahí está este relato de Caín y Abel. Bien, que viene a expresar eso. Entonces, bien, cómo se cuenta, pues, de una manera muy interesante para que nosotros podamos entender, ¿no? Maestro Juan Marcelino Gómez dice, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran desobedecido a Dios? Ya, bueno, ya sabemos que no es Adán y Eva, sino los primeros padres, ¿no? Porque Adán significa los primeros. En todo caso, ya propiamente diríamos, ¿qué hubiera pasado si nuestros primeros padres, porque no se llamaban ni Adán ni Eva, no es un sustantivo propio, no es un nombre propio, es como decir carros, los primeros carros. Ya, pero ¿qué marca? No, no, carros. El primer hombre. Entonces, ¿qué hubiese pasado? Hubiesen seguido viviendo pues en justicia y santidad ante Dios. Bien. Pero, fíjense, ¿no? También es verdad que a Dios no se le escapa nada, ¿no? Porque, por eso dice también la liturgia, ¿no? Bendita culpa que mereció tal redentor. Porque lo que nos trajo Cristo es más grande que lo que nos perdieron a nuestros primeros padres. Porque Adán y Eva eran amigos de Dios. Pero después lo que nos trajo Cristo es que seamos hijos. Adán no era hijo. O sea, no tenía esa connotación de ser hijo de Dios. Eran amigos de Dios. ¿Sí? Pero con Cristo nos da el hecho de ser hijos de Dios. Por eso dice, bendita culpa que mereció tal redentor, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces ya está, ¿no? La explicación también del relato de Caín y Abel. El relato del diluvio. A ver, figura en narraciones babilónicas, ya hemos dicho, ¿no? El diluvio ya está también en las narraciones, se cuenta, ¿no? En Gilgamesh, en el Enuma Elish. Está haciendo alusión a inundaciones catastróficas de los ríos Tigres y Éufrates, el azul, ¿no? Magnificadas hasta el punto de denominarse cataclismo universal con intención didáctica religiosa. Ha habido inundaciones, por supuesto. Entonces, pues, ¿no? El hombre ve que en las inundaciones todo se pierde, todo muere. Entonces, él quiere explicar también cómo el mal había entrado en el mundo y cómo tiene que purificarse, pues, si coge estos relatos, ¿ya? Entonces es mentira. No, no es mentira, porque lo que importa aquí es el mensaje que se quiere transmitir. ¿No? Entonces, a veces hemos hecho una lectura literal, no fundamentalista. No, 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 pero Dios descansó el sábado. No, es que no hay sábado. No hay. Además, Dios no necesita tiempo para crear. Eso se cuenta para nosotros. Pues, pero el hombre necesita rendirle culto y homenaje a Dios. Entonces, ¿quién es el que pone que haya día? No Dios, sino en este caso, pues es el relato sacerdotal. ¿Para qué? Porque el hombre, pues no descansaba. Entonces, como naturalmente el hombre necesita descansar, pues vamos a poner
y se cuenta un día, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, el séptimo descanso. Entonces, visto como de esa manera, como un mandato divino, pues se tiene más en cuenta, ¿no? Pero ahora, pues sería distinto, ¿no? Bueno, la Torre de Babel. Es un relato ya vista, el autor aprovecha la leyenda para afirmar una vez más cómo el pecado es causa de división. ¿Y dónde está la Torre de Babel, profesor? ¿No? ¿Dónde está? Podemos ir a visitarla, se puede hacer algún tour, cuántos metros, ¿no? Aprovecha la leyenda porque, o sea, había una leyenda de la Torre de Babel, de unos hombres que intentaron construir una torre muy alta para llegar al cielo. Ah, pues entonces el escritor sagrado aprovecha. Si es que los escritores sagrados son muy hábiles, son muy inteligentes, se aprovechan de los recursos que hay para transmitir un mensaje. Además, eran cosas que se conocían y más rápido se podía transmitir, ¿no? Entonces, aprovecha la leyenda para afirmar una vez más cómo el pecado es causa de división, de separación. Eso es lo que se quiere explicar, ¿no? Como el pecado, un pueblo que está de cara a Dios, es un pueblo que no va a prosperar. Babilonia es el prototipo de la ciudad soberbia. Al confundir Dios su lengua, está castigando su soberbia. Ah, entonces fue allí en Babel donde nacieron las lenguas. No, no es un dato histórico. No hay que verlo como un dato histórico. Ah, desde ahí empieza a ver las lenguas. No, la verdad que se quiere transmitir es aquí, obviamente, que lo que Dios castiga es su soberbia. Entonces, si Dios no está en una sociedad, los hombres no se entienden, no van a poder lograr construir nada desde la soberbia. El autor quiere afirmar que solo Yahvé proporciona la salvación. Bueno, por ejemplo, está el tema de las genealogías, ¿no? Larguísimas, y Abraham, y Matusalén, y no sé quién, y nombres, ¿no? Y tras nombres y nombres. Bueno, antes antes del diluvio y después del diluvio. Siempre se dice, ¿no? Y hubo 80 generaciones antes de, y hubo otras tantas después de, ¿ya? Bien, y por ejemplo, ¿no? Del versículo 12 hacia adelante, tenemos también, por ejemplo, el tiempo fundacional o de los patriarcas, ¿no? Abraham nace en Ur, de Caldea, más o menos 1800 antes de Cristo, ¿no? De allí sale hacia Harán, desciende hacia la tierra de Canaán. Estos movimientos eran frecuentes debido a la presión de los pueblos invasores, ¿no? En el caso de Abraham, es consecuencia de la voluntad de Dios, ¿no? Dos aspectos hacen importantes la figura de Abraham. ¿Por qué es importante Abraham? Uno, es el depositario de una promesa. Abraham es el depositario de una promesa. Dios le promete una descendencia ilimitada, una tierra para él y sus descendientes. Por él serán bendecidos todos los linajes de la tierra. Para él y su prosperidad, perdón, para él y su posteridad, el Señor será su Dios, ¿no? Pues fíjense, visto desde este ángulo también, ¿no? Ya los cristianos. Otro tema importante, porque es el hombre de la fe. Abraham responde con su fe. Otros pasajes que elogian esta fe también tenemos ahí, ¿no? La humanidad quiere igualarse a Dios, en cambio Abraham no se iguala a Dios. Abraham se fía de Dios. Tenemos aquí, ¿no? A Isaac. Isaac aparece muy poco, salvo en relación a su padre o a sus hijos Esaú y Jacob. Tenemos también aquí a José, que va a ser muy importante, ¿no? Porque va a ser con José cómo llegan los israelitas a Egipto y de ahí serán liberados por Moisés. La historia patriarcal, por lo tanto, es una historia de familia. Reúne los recuerdos que se conservan de los antepasados. Es una historia popular. Se detiene en anécdotas personales y en rasgos pintorescos, ¿no? Es una historia religiosa. Todos los momentos decisivos están marcados por una intervención divina y en ellos todo aparece como providencial.
pero estos relatos son históricos en el sentido de que a su manera narran acontecimientos reales que dan una imagen fiel del origen y migraciones de los antepasados de Israel y de sus vínculos geográficos y étnicos, ¿no? De su conducta moral y religiosa, cómo se portaba, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es el contenido del Génesis? ¿Qué contiene el Génesis? Es una catequesis sobre los orígenes del mundo y de la humanidad. Entonces, es lo que contiene el Génesis, una catequesis, es de una enseñanza sobre los orígenes del mundo y sobre los orígenes de la humanidad. Ahí en Génesis del 1 al 11 muestra a Dios como origen de todo y de todos. El mundo es la gran casa hecha por el Padre para la familia humana. Estos deciden libremente romper el plan de amor del Padre con el pecado, que es la desobediencia, ¿no? La envidia, el egoísmo, el orgullo, ¿no? O el individualismo. Y de Génesis 12 al 50, después del pecado, Dios no abandonó al hombre y desde el seno de la humanidad perdida llamó a Abraham para enseñarle de nuevo el camino de la vida. Muy bien, y así entramos pues también a este importante libro del Éxodo, como su nombre lo indica, ya hemos visto también el día de la semana pasada, ¿no? ¿Sí? Éxodo es la salida. Es el tiempo que va desde la muerte de Jacob hasta perdón, hasta que se hace insoportable la situación de los israelitas en Egipto, ¿no? Recuerden que cuando José llega a Egipto, ya, este, pasa por muchas peripecias, ¿no? Al final llega a ser el visir de Egipto, el gobernador, es el segundo después del faraón, pero ya muere Jacob, muere José, pasan muchos años y ya, obviamente, dos cosas suceden aquí, ¿no? Los israelitas son muy numerosos, los egipcios tienen miedo de ellos porque son más ya los israelitas que los propios egipcios. Entonces, pues tienen miedo, ¿no? Dice, si hay una guerra y estos se alían con nuestros enemigos, pues nos van a ganar, porque son más. Entonces, cuando se empieza, ¿no? A poner trabas y se les pone trabajos forzados, se les dice a las parteras egipcias que cuando dé a luz una mujer, si es varón, que lo maten, si es niña, que lo dejen, se los hace esclavos, ¿no? Entonces, todas estas cosas, pues, ya no se acuerdan de José, ¿no? Ya del que los liberó, el que les dio, o sea, el que los ayudó a no caer en la hambruna, ¿no? Ya se han olvidado de esto, ¿no? Muy bien. Entonces, es el tiempo que va desde la muerte de Jacob hasta que se hace insoportable la situación de los israelitas en Egipto y Moisés promueve la salida, ¿no? Estamos hablando ya de los años 17 al 18 siglos, perdón, antes de Cristo, con Ramsés II. La situación de los israelitas en Egipto empeoró, fueron sometidos a la esclavitud. Hacia el siglo XVI probablemente hubo una expulsión de los hebreos cuando cayó la dinastía de los Ixos. Hacia el siglo XIII se produjo la huida, otra, ¿no? Y lo que hace el texto es como, o sea, en realidad es como que hubo dos intentos, ¿no? De salida. Pero lo que hace el texto es como unirlos, ¿no? Fusionar ambas. Un punto de partida tiene un carácter fundacional, o sea, el libro del Éxodo tiene este carácter fundacional, es decir, se quiere explicar el origen del pueblo de Israel a través también del Éxodo. Aspectos sociopolíticos, ¿no? La liberación de la esclavitud. Por ejemplo, ¿no? El tema de la esclavitud, pues ha sido un punto muy importante, ¿no? Que la iglesia ha tenido que también dar luz. Por ejemplo, la esclavitud, pues en muchas culturas era legal. Ahora, no por el hecho de que sea legal significa que sea moral. Eso tenemos que aprender siempre a diferenciar. No porque sea legal es moral.
El aborto, si lo aprueban, se convierte en legal, pero no por eso es moral. Bien. Entonces, no por el hecho de que sea legal, es moral. Bien. Entonces tenemos aquí, ¿no? El punto de partida del libro del Éxodo también un carácter fundacional para el pueblo de Israel. El tema de la esclavitud, ¿no? Que veíamos, tan importante. Por ejemplo, claro, vamos a ver, ¿no? Que en este contexto, pues, la esclavitud era legal. O sea, ¿hasta dónde? Pero es moral. Dios quiere que haya esclavitud. Habrán tenido esclavos. ¿Cómo un hombre de Dios va a tener esclavos, no? Bueno, era el contexto, era la cultura. Pero poco a poco, ¿no? Y vamos a ver luego, ¿no? La carta a Filemón va a ser importantísima para entender este tema, ¿no? De la esclavitud. Cuando en definitiva se consideraban que no eran, o sea, los esclavos se los consideraba como que no eran seres humanos propiamente, que no tenían alma, porque si tenían alma son seres humanos y no se puede esclavizarlos. Por eso, por ejemplo, cuando llegó el Evangelio a América, estamos hablando de 1492, claro, se, hubo un debate importante en Europa y era que los indios tienen alma o no tienen alma. Ah, para nosotros ahora todo está claro, por supuesto, como no van a tener alma, ¿no? Claro, pero en ese tiempo no estaba claro, porque encontraban unas personas, oye, ¿estos son seres humanos? ¿Qué son? ¿Tienen alma o no? Y entonces la iglesia va a tener que reflexionar ¿no? Ayudarte en este sentido para que se deje bien claro que tienen alma. Y el hecho de que tengan alma tiene una, una conclusión y tiene una consecuencia. Y la consecuencia es que si los indios tienen alma, entonces tienen que ser evangelizados porque son seres humanos y el mandato de Cristo es vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos. Si estos indios tienen alma, entonces también para ellos es el mandato misionero. Entonces, claro, pero si tienen alma, se los tiene que evangelizar, se los tiene que dar a sacramentos, pero también si tienen alma, no pueden ser esclavizados. Entonces tenía sus consecuencias. La, en este sentido, no todo el discernimiento filosófico teológico no caía en vano, sino que tenía unas consecuencias prácticas. Bien, entonces es igual, ¿no? Aquí el tema de la esclavitud. También, obviamente, tiene este carácter religioso que es el encuentro personal con Dios, que lo elige como su pueblo, ¿no? O sea, Dios es el que elige para que sea su pueblo. Tres grupos. Unos no entraron en Egipto, otros fueron expulsados y otros huyeron. Bien, aquí, ¿no? Haciendo como un pequeño paréntesis, creo que son los temas que siempre he explicado, ¿no? Hablando aquí, uniendo un poquito, contextualizando el hecho del mandato misionero, ¿no? A todos, abriéndonos un poquito ya, ¿no? Para que puedan participar. Eh, o sea, el evangelio, llevar el evangelio es para que las personas conozcan a Dios, ¿verdad? Y se salven, es la salvación. Porque dice Jesús, el que crea y se bautice, se salvará, que no se condenará. Por lo tanto, ¿para qué llevamos el Evangelio? Para que las personas se salven. Ahora, hago una pregunta que siempre hago, ¿no? A lo mejor hay algunos no han escuchado, pero para que participen y no se duerman tanto, maestros. A ver, vamos a hacer una pequeña pregunta, ¿no? La pregunta es, el Evangelio llega a América el año 1492. Junto a la conquista viene la evangelización. Entonces, 1492 llega el Evangelio por primera vez a América. Entonces quiere decir que a partir de ahí se anuncia la salvación, los sacramentos y para que se salven. La pregunta es, las personas los naturales de estas tierras,
antes de 1492, ¿se salvaban o no se salvaban? A ver, las personas antes de 1492, de acá, los naturales, ¿se salvaban o no se salvaban? Porque se dice que Jesús dice, el que cree y se bautiza se salvará, pero antes de 1492 aquí no se había anunciado el Evangelio. ¿Y qué pasa con ellos entonces? ¿Todos se condenan? A ver, los leo en el chat o alguien quiere intervenir también. Hay una pregunta luego que voy a hacer, voy a responder, maestro Juan Marcelo. Maestro Miguel dice, sí se salvaban. ¿Ya? Muy bien, se salvaban. Entonces las personas, Pachacute, Manco Inca, o sea, no sé, hablando de los incas, ¿no? Pero las personas antes de, ¿se salvaban o no se salvaban? Sí se salvaban. ¿Ya? Muy bien. Entonces, claro, porque, o sea, los evangelizadores vienen a anunciar la salvación, que conozcan a Cristo y se puedan salvar. Pero si ya se salvaban, si estos ya se salvaban, entonces, ¿en qué aporta el Evangelio? Entonces, ¿para qué venimos a evangelizar si ellos ya se salvaban sin conocer a Cristo? Entonces, ¿para qué evangelizamos si ya, o sea, mejor que se queden tranquilamente en España, en Sevilla, allí, ¿no? Comiendo sus, no sé, su jamón. ¿Para qué van a venir a caminar por la selva? Porque el objetivo de los misioneros no, o sea, el objetivo es llevar el evangelio. O sea, que los hombres conozcan a Dios y se salven para conocer y creer en Dios de, el Dios de Jesús. Pero si ya se salvaban sin conocer y creer en el Dios de Jesús, ¿qué sentido tiene entonces la evangelización? ¿Mm? Es como que te digan un ejemplo, ¿no? Maestro José Torres. Es como que le digan a usted, mire, vaya a dar una semana de clase a los estudiantes de primer grado, ¿ya? Tómenles un examen, pero igual, ojo, califíqueles y todo eso, pero igual, ojo, ellos igual van a probar, van a pasar de grado, les enseñe usted, o sea, les dé la clase usted o, no, o que no les dé, les tome examen usted o no, igual ellos van a probar. Bueno, dice el maestro José Torres, ¿qué dirá? Bueno, si me pagan, me voy y ya está, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de un pago. Es como que decir, o sea, imagínate, ¿no? O sea, pues, ¿para qué me voy a enseñarles entonces? Si van a pasar de grado, aunque les dé la clase o no les dé la clase, aunque desaprueben el examen o no, igual, o sea, ¿qué sentido tiene enseñarles entonces? Se podrían salvar porque Dios, ya, muy bien, o sea, del hecho de que queda claro es verdad, o sea, se salva, por supuesto, porque no todos estarían en el infierno, pero a lo que voy es, si se salvan, entonces, ¿para qué evangelizamos? Imagínate tú a un misionero, ¿ya? A un misionero de España que ya estaba, pues, era mucho más adelantado allá, decirle, ¿no? Este, deja tus comodidades y tienes que irte a América donde no hay energía eléctrica, donde no hay hornos, no hay, tienes que ir a evangelizar. Ojo, pero ellos, recuerda que Dios es misericordioso y ellos ya se salvan solos. Antes de que tú vayas, antes de que llegue el evangelio, se salvan esas personas. Es que es el misionero, ¿y para qué me voy entonces, no? ¿Mm? Bueno, vamos a ir matizando un poquito esto. Bien, entonces, por supuesto que se salva. Claro que sí. ¿Cómo se salva? ¿Ya? A ver, las personas, vamos a ir a los naturales de aquí, a los naturales. ¿Sabían lo que está bien y lo que está mal, sí o no, maestros? Antes de que llegue el Evangelio, o sea, antes de que se conozca el Evangelio. ¿Se sabía o no sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal? Vamos a poner los incas. Aunque, por ejemplo, ¿no? Es verdad que es mucho, muy posterior, pero bueno, ya, lo comúnmente, ¿no? La Mayuya, Masu, Amaqueya. Sabía, ¿no? Oye, está mal ser mentiroso, está mal ser ladrón, está mal ser perezoso. Sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal. ¿Gracias a qué? Gracias a la ley natural. La ley natural, ¿no? Es esa. Y cuando hablamos de la ley natural,
es esa voz de Dios en el interior de las personas por el que se sabe lo que está bien y lo que está mal. Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal, gracias a esa ley natural inscrita en nuestros corazones. No hace falta que vengan los misioneros a decirnos que está mal robar, que está mal mentir, que está mal matar. No, ya se sabía eso. Ya se sabía. Gracias a la ley natural se sabía. Entonces, no se pueden salvar por la gracia, porque la gracia se recibe a través de los sacramentos. Aquí no se puede hablar de la gracia. La gracia se recibe con los sacramentos. Bien, entonces, ¿cómo se salvan? Por la ley natural. ¿Mm? Si ellos, es decir, todos sabemos, aunque seamos cristianos o no, en el año 1000 aquí en América, sabían lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ¿cuándo se salvan? Cuando siguen el recto dictamen de su conciencia. Cuando siguen la voz de su conciencia que te dice, no seas mentiroso, no seas ladrón. No. Si tú sigues ese dictamen de tu conciencia, se salvaban estas personas, aún sin ser bautizadas, ni ir a misa, ni nada. Se salvaban si seguían el recto dictamen de su conciencia. Pero si no seguían ese dictamen de su conciencia, se condenan, porque no están siguiendo el dictamen de su conciencia, que es la ley natural, inscrita en el corazón de todo hombre, por el que sabe lo que está bien y lo que está mal. Bien, entonces, perfecto, hasta ahí, profesor Vanderex, ya está. Entendí que estas personas se salvaban si seguían el recto dictamen de su conciencia. Entonces, entonces, si se salvan aún sin conocer a Jesucristo, si se salvan siguiendo el recto dictamen de su conciencia, entonces, ¿qué aportan los sacramentos? ¿Qué aporta la evangelización? Pues, como que, oye, ¿para qué vamos a gastar tanta plata, tanto esfuerzo? Mejor no vengan, y aquí nosotros seguimos el rectamo de nuestra conciencia, nos salvamos y todo bacán. Bien, bueno, maestros, aporta para alcanzar la vida eterna, ¿ya? Porque obviamente si estamos hablando que si se salvaban es porque alcanzaban la vida eterna, ¿no? Bien, maestros, entonces cuando hablamos aquí, bien, ¿qué aporta el evangelio? ¿Qué aportan los sacramentos al hecho de que ya se salven? Lo que aporta es lo mismo, por ejemplo, Jesucristo, o sea, por ejemplo, cuando antes de Jesucristo, los judíos sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal. ¿Dónde? A través de la ley revelada. Estaban los mandamientos. Jesucristo no ha traído los mandamientos, ya estaban. Y quien cumplía los mandamientos se salvaba, entraba al cielo. Entonces, ¿qué es lo que aporta Jesús a los mandamientos? ¿Qué dice Jesús? Fardos pesados, cargas insoportables, imposibles de cumplir. ¿Por qué? Porque antes de Jesús solo era el esfuerzo humano por ser bueno, por no matar, por no mentir, por no robar, por no cometer actos impuros. Es el esfuerzo humano. Entonces, igual aquí en América, maestros, todos nuestros antepasados, es el esfuerzo humano de no mentir, no robar, de amasú, amayu, amaquei, es el esfuerzo humano, pero no hay gracia. Entonces, ¿qué es lo que aporta la evangelización? Y en concreto, en los sacramentos, es la gracia para poder vivir lo que la ley natural te muestra, lo que tu conciencia te muestra. Igual que Jesucristo lo que aporta a los mandamientos es la gracia para poder cumplirlos, para no caer en un mero legalismo. La ley por sí misma no salva. Bien, entonces igual, ¿qué es lo que aporta el evangelio, la evangelización a a las personas de estas tierras? Si ya se salvaban, ¿qué es lo que aporta? La gracia para, entonces, y con la gracia, que es una ayuda divina especial, van a poder vivir mejor, les va a ser mucho más fácil no robar, no mentir. Por ejemplo, humanamente es muy difícil ser fiel, pero quien comulga, quien se confiesa, quien está cerca de Dios, quien ora, tiene una ayuda especial. O sea, es más fácil. Si no haces eso, es difícil, humanamente. Entonces, es lo que aporta, estimados maestros, los sacramentos. La gracia para poder vivir. Es decir, por ejemplo, un ejemplo, imaginemos que
el Inca Sinchi Roca, imaginemos que se haya salvado. Se haya salvado si ha seguido el recto dictamen de su conciencia. Perfecto, se ha salvado. Bueno, pues si el Inca Sinchi Roca hubiese conocido a Cristo y hubiese recibido los sacramentos, hubiese vivido los sacramentos, aunque como dice, ya se salvó, pero si él hubiese conocido esto, ¿qué le aportaba eso? Que eso que ya vivía lo vivía con más facilidad. Por eso, por ejemplo, que aporta el sacramento del matrimonio a una pareja que viven unidos. ¿Qué es lo que aporta? La gracia ayuda a vivir ese estado de vida. Bien, entonces, todas estas cosas, bueno, pues hemos hecho aquí un pequeño paréntesis para poder explicar un poquito, ¿no? Por ejemplo, a la luz del tema de la esclavitud que se vivía. Bien, entonces aquí, como dice, tiene un carácter fundacional para el pueblo de Israel, aspecto sociopolítico, liberación de la esclavitud, religioso, encuentro personal con Dios que lo elige como su pueblo, tres grupos, ¿no? Bueno, aquí había una pregunta de un maestro, pero vamos a decir el profesor Juan Marcelino, ¿por qué un Dios justo y misericordioso permite usar plagas tan destructivas, incluso causando, a ver, causando la muerte de inocentes como los primogénitos egipcios para liberar a su pueblo de la esclavitud? ¿Sí? Inclusive se puede aumentar a esto, ¿no? O sea, ¿cómo se logra? Los israelitas, ojo, los israelitas entran a la tierra de Canaán, donde Dios les da la tierra, ¿no? Pero ojo, en esa tierra ya había tribus. Y los israelitas conquistan esa tierra matando a esas tribus. Es decir, Dios les da la tierra que emana leche y miel. La tierra prometida es una tierra en que ya vivían tribus. Pero ellos entran a esa tierra, no, no. ¿Cómo entran? Matándolas. Ellos se apoderan de esa tierra. ¿Cómo entonces Dios permite? ¿Cómo les da una tierra prometida que ya vivían? Entonces tienen que exterminarlos a ellos. Bien interesantes preguntas. Vamos a ir a un descanso, si les parece, y volvemos para explicar un poquito esas preguntas y continuamos en la segunda parte. Bien, está la maestra Rosa por ahí. Vamos a Sí, tomarnos dos estoy. horas. Muchas gracias. Sí, maestro. Entonces, 10 minutos, volvemos a las 8:12. Ok. Ya, muchas gracias. Muy bien, queridos maestros. Entonces, vamos a hacer una pausa activa hasta las 8:12, por favor. Muy bien, maestros. Volvemos entonces a esta segunda parte. Bien, vamos a dar respuesta a la primera pregunta muy interesante del maestro. El audio de la maestra Mercedes del Carmen. Ahí está, de eso se trata. Vamos a ver, dice, ¿por qué un Dios justo y misericordioso? Te puede hacer una pregunta un estudiante esto, ¿no? Si Dios es misericordioso y justo, ¿cómo puede permitir usar plagas, ¿no? De Egipto destructivas, incluso causando la muerte de inocentes, ¿no? Como los primogénitos, que es el culmen, ¿no? Para liberar al final a su pueblo, o sea, para liberar a su pueblo mata, ¿no? ¿Cómo se puede entender esto? Bueno, vamos a responder un poquito, pues es una pregunta interesante y los estudiantes pueden hacerlo, ¿no? Este, esta pregunta obviamente toca un punto importante en la teología cristiana, pero al mismo tiempo complejo, que ha sido ya, o sea, no es, esto ya se ha reflexionado hace muchísimo tiempo, ¿no? También los padres de la iglesia ya han dado respuesta a esta pregunta, ¿no? O sea, el relato de las plagas de Egipto, especialmente, perdón, de la muerte de los primogénitos, que es como el punto más alto, ¿no? Ha sido uno de los episodios más difíciles de interpretar, pero esto hay que hacerlo desde una perspectiva de la justicia y la misericordia de Dios, ¿no? Con el sufrimiento humano. Vamos según el contexto, el texto bíblico presenta las plagas, ojo, no como un capricho, no es que Dios manda las plagas, no es un capricho divino, sino es una respuesta a una larga historia de opresión, esclavitud, sufrimiento, el endurecimiento del faraón, del corazón del faraón. O sea, como se endurecía el corazón del faraón, entonces Dios mandaba plagas, que eran, en este sentido, es una respuesta ante la dureza del corazón. No es que Dios haya, pues, mando plagas, ¿no? Dios actúa para liberar a su pueblo.
manifestando de esta manera su poder por encima de todo, ¿no? Entonces, las plagas son en este sentido actos de juicio frente a la injusticia. No son actos de venganza, no, de maldición, no, son actos de respuesta ante algo que ya se ve. Entonces, desde la pedagogía de Dios, Dios no actúa por venganza, ¿bien? Sino en coherencia con su naturaleza divina. Las plagas, si se dan cuenta, que son graduales, ¿no? Son progresivas, ¿no? Hasta que llegan a su culmen, pues a la muerte de los primogénitos, ¿no? Teológicamente esto pues se interpreta como un proceso de pedagógico, ¿no? Que Dios va educando. Dios no destruye de inmediato, sino que educa. Dios tiene paciencia, advierte, da tiempo, si no te mando esto, ¿no? Entonces, obviamente la muerte de los primogénitos que provoca un escándalo, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué mueren inocentes? ¿No? Si es el faraón, ¿qué tiene que ver, no? Bueno, en la mentalidad del antiguo Oriente, maestros, hay que entender que los primogénitos representan la herencia. La herencia era para el primogénito, el futuro, la continuidad de la cultura. La plaga, ¿no? De la muerte de los primogénitos, que es la plaga 10 golpea en este sentido, entonces, o sea, afecta a lo más íntimo de los egipcios, ¿no? Que había intentado matar, pues ya, que habían, o sea, recuerden, ¿no? O sea, esto es y fíjense lo que decíamos, una respuesta, porque los israelitas ya habían o sea, matado, y habían matado a los primogénitos, a los varones, habían matado a niños israelitas. Es como una respuesta entonces. Por eso a Moisés lo iban a matar, sino que a Moisés lo camuflaron y lo metieron en un, ¿no? Y lo camuflaron. Pero había una orden de que se mate a todos los niños varones. Entonces, como hay que entender todos estos pasajes desde la justicia y la misericordia. Entonces, no es que Dios es caprichoso, sino que es una respuesta propia del actuar, ¿bien? Bien, eso lo hemos visto ya. Entonces, es una inversión de la violencia estructural lo que Egipto sembró, ¿no? Es como decir, Egipto está recogiendo lo que sembró. Aunque individualmente muchos niños eran inocentes, por supuesto, ¿no? El sistema que los rodea no lo era. Entonces, con esto se quiere explicar también el sistema, ¿no? Las estructuras de pecado que van a hablar también los papas, ¿no? La Biblia pone el acento no tanto en la culpabilidad del primogénito individual, sino en el juicio global que se hace, ¿no? Entonces, esto es lo que sería la estructura de pecado. Bien, entonces, ¿qué podemos decir, no? Que este pasaje debe leerse desde un enfoque catequético, no literal, como son los pasajes en la Sagrada Escritura, ¿no? Nos desafía a comprender que Dios toma partido por el oprimido, porque es justo. No es indiferente al sufrimiento humano, sino que se compadece. Sus caminos, obviamente, no son los nuestros, entran dentro del misterio. Entonces, desde esta perspectiva, tenemos que entender esto de las plagas. Bien, a ver, por aquí también teníamos, a ver, vamos a ver qué tenemos por aquí, gracias. Esto se respondió. Aquí dice la maestra María Consuelo. Nuestros antepasados ya tenían una relación muy cercana con la divinidad a quien la adoraban. Por supuesto, Abraham, ¿no? Y cualquiera de nuestros antepasados. El hombre es un ser religioso por naturaleza. Obedecen y rendían culto, ¿no? Pero muchos rindieron culto pues a las bestias, ¿no? Rindieron culto al sol, a la tierra. Es decir, o sea, el hombre puede llegar a conocer a Dios, sí, a través de la razón, pero, por ejemplo, también dice Santo Tomás, ¿no? Pero era moralmente que Dios se revelara. ¿Por qué? Porque no todos hubiesen llegado, porque unos son torpes, otros son perezosos, ¿no? Y otros paran mucho tiempo en el celular, decía Santo Tomás, aunque no había ese tiempo ahí en el celular. O sea, no nos dedicamos a pensar, a reflexionar, entonces no todos llegamos a la existencia de Dios. Aristóteles llegó, estamos hablando de muchísimos años antes de Cristo. Aristóteles llegó a descubrir la existencia de un primer motor inmóvil que mueve todo y que a él no lo mueve nadie. El movimiento. Llegó. Ahora, pero en este camino hay que recordar que estamos también nosotros, tenemos la concupiscencia, que es la inclinación siempre al mal. Entonces, por eso
nos hemos desviado de los caminos y en vez de llegar al Dios, nos quedamos en las criaturas adorando a la tierra, a una criatura, al sol, a un animal, al tigre, al jaguar. O sea, nos quedamos en las criaturas. Bien, fruto, o sea, el politeísmo es fruto del pecado. Bien, Maestro, entonces, disculpe que le corte, por sí, favor. Me maestra. está compartiendo la pantalla. No, no, Ah, ya. estoy respondiendo a la Ah, pregunta ya. ajá, sí, que Ya, hace ya. Tal vez que ha en hecho el otro. maestro. Ah, ya. Bien, Ya, muchas gracias. no se preocupe. Bien, entonces aquí decía, ¿no? Eh, en la lengua náhuatl le llamaban el tloque, ¿no? Cerca. Sí, de hecho, fíjense ustedes, maestros, que la palabra Dios, cuando estudiaba un poco de hebreo, en el hebreo arcaico antiguo, el cómo se escribe Dios es curioso, ¿bien? Pero es como, son como unos cuernos, porque los cuernos indican poder, fuerza. Entonces, la palabra Dios expresa esto, el poder, la fuerza. ¿Sí? Es desde Dios. Entonces, también expresa. Dios es el poder, la fuerza, ¿no? ¿Qué es el término Dios? Fuerza, poder. Bien, entonces, ¿qué dice por aquí? El Dios junto a Dios se camina junto a él. Considero que si los hombres pudieron vivirse de esta manera muchos antes de ser bautizados, ya, por supuesto, sí, 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 eso está clarísimo. Se han salvado personas sin estar bautizadas, por supuesto, pero más difícilmente. Con los sacramentos, con la gracia de Dios, con el Evangelio, es mucho más fácil, pero a veces obviamente no nos aprovechamos de ello, ¿no? Bien, acá tenemos otra pregunta. Maestra Britsinia dice, ¿se podría decir que también esta liberación de cada persona al no aceptar el llamado de Dios y las acciones que decidimos traen consecuencias? Por ello, la muerte, claro, no, sí, 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 por supuesto. O sea, recuerden también que, o sea, que el pecado tiene también consecuencias sociales. El pecado, miren, todo pecado tiene una culpa y una pena. Y la pena es eterna y temporal. ¿No? La culpa, eres culpable de haber. Entonces, cuando tú te confiesas, se te absuelve de la culpa, te declaran inocente, pero te queda la pena. La pena eterna se condona. ¿Por qué? Porque la pena eterna sería que mereces el infierno, la condenación. Al absolverte, se te perdona la pena eterna. Pero la pena temporal es esto precisamente, las consecuencias del pecado. Imagínate, ¿no? Si tú has sido infiel a tu esposa o a tu esposo, ya se te absolvió. Perfecto. Ya no te has confesado, te has arrepentido, ya no mereces el infierno. Pero claro, queda el desorden introducido por el pecado. Tienes que reparar eso. Y para eso es la penitencia. La penitencia es para reparar el daño causado por nuestros pecados en cuanto que ya han sido perdonados, pero hay que reparar. Entonces, todos nuestros pecados tienen consecuencias también. Ejemplo, si tú eres un padre de familia alcohólico, te pasa la vida borracho, eso tiene consecuencias para tus hijos. Tus hijos van a vivir en pobreza, a lo mejor no van a tener para comer, tiene consecuencias, o sea, nuestros pecados tienen consecuencias sociales también. Muy bien, gracias maestros por sus intervenciones. Bien, interesante. Seguimos entonces. ¿O hay alguna otra intervención, pregunta, aportación, comentario? Muy bien, seguimos entonces. Ahora sí, proyecto. Bien, maestros, entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí está el tema de la zarza ardiendo, ¿no? Las plagas. Fíjense que es curioso, ¿no? En el desierto 40, ¿no? El número 40 simboliza una generación, era lo que vivían, era como los años de vida que podía tener la gente en este tiempo, ¿no? En el Éxodo 3:14 es curioso que es un texto importantísimo, ¿bien? Porque el Éxodo 3:14 lo que revela es el nombre de Dios, Yahvé, Yahvé, ¿no? Que es el tetragrama, que no tiene vocales y que expresa Yahvé, que es yo soy el que soy. O sea, los otros creen que son Dios, no son, solo es el que tiene el ser.
Y es curioso que también el número 314, que es el valor de pi, que ha dado mucha, ha ayudado muchísimo, ¿no? Para las construcciones y para, es curioso, ¿no? El valor de pi 3,14, Éxodo 3,14, está la respuesta del nombre de Dios. Y el valor de pi es curioso también. Bueno, pues no nos vamos a meter ahí. Bien, la institución de la Pascua, ¿no? El maná y las codornices, ¿no? Bueno, ¿cuál es el contenido del Éxodo? Bien, recuerden que estamos viendo un poquito aquí el tema del Pentateuco, ¿no? Ya dejamos el Génesis. ¿Cuál es el contenido del Éxodo? La revelación central de este libro, ya pasamos al Éxodo, maestros, dejamos Génesis, es Dios que escucha el clamor de los oprimidos. Elige a Moisés para liberarlos y le da a conocer su nombre. Guía a los esclavos liberados por el desierto, haciendo, perdón, con ellos alianza. Les da la ley para que vivan como hermanos y sigue fiel a lo pactado, ¿no? Porque aunque los hombres pues lo abandonen. Las, las, los pactos se sellaban con sangre, ¿no? Se cogía, ¿cómo se hacía un pacto? ¿Cómo se cerraba un pacto? Ejemplo, ¿no? Imaginemos la maestra Rosa y la maestra Mercedes hacen un pacto, ¿no? Quedan en algo concreto. Entonces, ¿qué hacían la maestra Rosa y la maestra Mercedes? Cogían, imaginemos, un carnero y lo partían por la mitad al carnero, lo separaban y la maestra Rosa y la maestra Mercedes pasaban por el medio de ese animal partido diciendo las siguientes palabras. Atentos. Que así le suceda a aquel que incumpla este pacto. ¿Qué? ¿Que le suceda qué? Que esté despedazado. O sea, así se sellaban las alianzas, con sangre, recordando, como siendo consciente. Ojo, si tú incumples, ahí no había que notaría, no, 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 la palabra o sea, valía muchísimo, ¿no? Ahí no había notarios ni nada de llevar, no, no, no. Lo que se hacía para ser conscientes, ya, pues mira, quien incumple esto, que así se le despedace. Bien, entonces fíjense también, o sea, Dios hace un pacto con su pueblo, Dios baja y pasa por el medio del pueblo. El pueblo incumple muchas veces este pacto. Lo normal es que el pueblo hubiese sido exterminado, ¿no? Porque está incumpliendo un pacto. Era común, ellos sabían que quien incumple un pacto era exterminado. Bien, entonces, aquí vemos, ¿no? Tenemos aquí 40 capítulos, ¿no? La Pascua, liberación de Egipto, la alianza o pacto en el monte Sinaí, es el libro central del Antiguo Testamento por la ley. El Dios del Éxodo es el Dios que libera, salva y sale siempre al encuentro del hombre para renovar su pacto de amor. Bien, entonces esto en cuanto al contenido del Éxodo. ¿Qué podemos decir del libro de Levítico? El Levítico es como un ritual de santidad, cuyas normas y leyes tenían que conocer, practicar y enseñar los sacerdotes. Sus 27 capítulos se centran en torno al culto, los ritos y la fiesta, que son los medios para acercarse a Dios, pues no lo ven cara a cara, ¿no? Por ser pecadores. Es curioso, un momentito, quiero mostrar aquí, a ver, es impresionante. A ver, un momento. Bueno, vais descargando mientras tanto, ya luego les presento. Vamos, seguimos mientras descarga un archivo que quiero mostrarles.
Bien, vamos a continuar entonces, vamos a ver, perdón, en el libro de Levítico, es importante porque, o sea, es como que el libro de la santidad, sean santos como vuestro Dios es santo. ¿Cómo tenemos que ser santos? Y eso no lo vamos a encontrar en el libro de Levítico. Es decir, todas estas cosas, el tema del culto, las normas, ¿para qué es? Para tener una vida santa y agradable a Dios, es el sentido. ¿Cuál es el contenido de los números? El siguiente libro. Es el libro de los censos de Israel, continuando la narración del Éxodo. Sigue narrando la vida del pueblo en el desierto e incluye listas de nombres, oráculos y leyes. Consta de 36 capítulos que giran en torno a tres acontecimientos. El monte Sinaí, el desierto de Cadés y la llanura de Moab. Bueno, a lo largo del libro se resalta lo siguiente, ¿no? El silencio y la soledad del desierto favorece el encuentro con Dios. En el desierto siempre va a ser como el símbolo, la señal donde el hombre puede encontrarse con Dios. En el desierto, o sea, no hay nada, ¿no? No hay agua, no hay árboles, no hay sombra, entonces lo único que te queda es confiar en Dios, ¿no? A lo largo del libro se resalta lo siguiente, ¿no? El silencio y la soledad del desierto favorecen el encuentro con Dios, pero el desierto es también el lugar de la prueba, claro. ¿Por qué? Porque al no haber nada, pues reniegas. Oye, quienes tengo hambre, tengo sed, ¿no? Entonces, el lugar de la prueba y la tentación. Fíjense que Jesús también es tentado en el desierto, ¿no? Y viene a expresar también eso, ¿no? Así como el pueblo de Israel fue tentado en el desierto y cayó, pues este Jesús, perdón, viene nuevamente a ser tentado, pero no cae. Una vez, ¿no? Aprovechando esto, un estudiante me dice, profesor, el demonio, el demonio sabe lo que vamos a hacer, conoce el demonio, ¿no? A ser un ser superior, ¿conoce lo que vamos a hacer el demonio? ¿Sí o no, maestro? ¿Sabe qué piensan ustedes? ¿El demonio puede conocer lo que vas a hacer más adelante, mañana, pasado? A ver qué dice. Despierten. ¿El demonio conoce lo que vas a hacer? Es decir, ¿conoce el futuro? A ver, vamos ahí. Escriban en el chat. ¿El demonio conoce el futuro o no conoce? ¿Sabe lo que vas a hacer? ¿Sabe en qué vas a caer? Muy bien, a ver, tengo por aquí unos cuantos, maestro Marcelino, maestro Miguel, algunos están. Tenemos unos 10 maestros despiertos, ¿no? Los demás están dormidos. Bueno, ya. O sea, entonces, bueno, bien, fíjense, interesante ahí. Entonces, el demonio conoce lo que vas a hacer, conoce el futuro. Ya, muy bien, vamos ahí. Entonces, fíjense. Entonces quiere decir que el demonio sabía si Jesús va a caer o no, porque como conoce el futuro, el demonio entonces sabía que Jesús no va a caer en tentación en el desierto. Y si sabía que no va a caer, entonces para qué lo tienta, ¿no? Como que hace una chamba en vano. Le gusta trabajar en balde, ¿no? El demonio. Ujú. Maestro, solo Dios conoce el futuro, pero es un conocimiento del futuro, bien, hablando para nosotros, un futuro del tiempo, pero en Dios no hay tiempo cronológico como con nosotros. Es un tiempo, es un eterno presente. Pero Dios conoce el futuro en cuanto a, o sea, en cuanto que nosotros vamos, ¿no? Con sucesión, pero en Dios todo es presente actual, ¿ya? Porque imagínense, si, entonces, solo Dios, de hecho, la Sagrada Escritura dice, solo Dios conoce el corazón del hombre, nadie más. El demonio no. O sea, ¿el demonio conoce lo que tú piensas? No. Solo Dios conoce el corazón del hombre. Solo Dios conoce el corazón. Porque entonces le estamos atribuyendo al demonio
facultades propias de Dios. Entonces el demonio no conoce el futuro, porque si el demonio conocería el futuro, entonces no nos tentaría, o sea, no tentaría a las personas que no van a caer. Sin embargo, nos tienta a todos, porque bueno, yo ya sé que no va a caer. ¿Mm? Claro, ¿no? Pero sí, pero entonces de hecho, eso de hecho no siempre caemos en pecado. Entonces como que por las puras champion. Entonces, maestro, o sea, el futuro, en este caso, pero no es un futuro que condiciona, solo conoce Dios. El demonio no. Por eso el demonio tienta, porque no sabe que vas a caer. Entonces, ¿qué es lo que hace el demonio con el futuro? Conjetura. El demonio conjetura. ¿Qué es una conjetura? Es una suposición de que puede pasar. Entonces, ejemplo, el demonio, al ser un ser superior a nosotros, un ser espiritual, y al ser un ser espiritual, obviamente también no está sometido al espacio y el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace el demonio? Conjetura el futuro. Entonces, imaginemos, el demonio sabe que el profesor, un ejemplo, ¿no? Bueno, sea que Pablito, ¿ya? Que Pablito, siempre que se emborracha, eh, le es infiel a su esposa, porque siempre es su actual. Se emborracha y va, ¿no? Como se dice, y le es infiel, va y paga un servicio. Entonces, el demonio, el pasado, o sea, el pasado sí, obviamente, porque ya está hecho. El pasado, o sea, el demonio conoce tu historia, por supuesto, ¿no? Porque ya está hecho. Pero el futuro, ¿qué es lo que hace el demonio? Conjetura. El demonio sabe, ah, bueno, Pablito cada vez que se emborracha va a ir a caer, ¿no? Y le es infiel a su mujer. Entonces, ¿qué es lo que hace el demonio? Lo tienta de esa manera. Entonces el demonio, él conjetura, dice, es probable que, por eso lo tienta, por eso lo tienta. Por eso, maestros, no es real cuando alguien nos dice qué es lo que te va a pasar en el futuro. No, te leo las cartas y te digo lo que va a pasar. Eso es falso. ¿Por qué? Porque si fuera real, entonces no seríamos libres, estaríamos destinados a, y ya no habría, pues, ¿para qué me voy a esforzar si ya está hecho? ¿No? Por eso. Entonces, el demonio lo que es conjeturar. Dice, hay probabilidades, porque conoce cómo actúas, conoce, ¿no? Ya conoce cómo has actuado en ciertas ocasiones, conoce cómo actúas cuando no sé, estás en una determinada situación, cuando si te insultan, conoce cómo tú reaccionas. No es lo que es el demonio, es conjeturar, ¿sí? El futuro. Pero conocerlo, no lo conoce, lo conjetura. ¿Cómo lo conjetura? Con tu historial, sabiendo cómo reaccionas en cada situación. Bien, bueno, entonces, esto pasa con Jesús en el desierto también. Bueno, pues el demonio tienta a Jesús, pero Jesús no cae. Si el demonio hubiese conocido el futuro, hubiese sabido que Jesús no iba a caer, entonces se hubiese ahorrado la chambita, ya no, ¿para qué va a ir a hacer, no? Entonces el demonio, pues, conjetura, pues, ¿sí? Porque obviamente no conoce lo que va a pasar en el futuro, conjetura el futuro. Solo Dios conoce el futuro, pero no es un conocimiento que determina. Por supuesto. Por tu historial, pues maestra Consuelo, ¿no? O sea, porque el pasado sí, obviamente. El pasado sí te lo puede decir, el demonio te lo puede recordar y machacar, porque ya está hecho, pero el futuro no está hecho. Muy bien, entonces, de esa manera, entonces, esto lo vamos a encontrar en el libro de los números también, ¿no? Como pues el pueblo de Israel es tentado en el desierto, ¿no? Y vamos a ver luego cómo Jesús también va a redimir esto. Él pasa por esa tentación en el desierto, ¿no? Y vence. Y por último, ¿cuál es el contenido del Deuteronomio? Deutero, ¿no? Segunda. Es el libro del recuerdo y del amor. En sus 34 capítulos, nos muestra a Israel que, atraído por las culturas paganas de los grandes imperios, medita sobre su pasado y llega a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Los males vienen por haberse olvidado de Yahvé, porque has incumplido la ley. ¿Mm? Y ya sabía, ¿no? Que quien incumple un pacto le suceda como este animal, dice, ¿no? Entonces es igual en el Deuteronomio ellos vienen a repensar, ya nos ha ido mal, nos ha pasado esto por esto. ¿Mm? Los males vienen por haberse olvidado de Yahvé. Todo el libro es un llamado a la fidelidad de Dios.
al único, ¿no?, y verdadero Dios, Salvador y Liberador, a recordar las maravillas de Dios, escuchar, a no olvidar a Dios en la prosperidad, ¿no? Porque a Dios a veces cuando todo nos va bien, como que ya nos olvidamos de Él, ¿no? A amarlo, a ser fiel, a ser solidarios, en fin, a escoger el camino de la vida. Bueno, ahora algunos temas, ya para ir cerrando esta parte, temas teológicos centrales en el Pentateuco en general. Estos temas no solo constituyen la estructura narrativa del Pentateuco, sino que configuran el eje del centro teológico de toda la historia de la salvación. ¿Cuáles son? Alianza, ley, bien, promesa, liberación. Alianza es el hilo conductor de la relación entre Dios e Israel, ¿no? Aparece como una iniciativa divina. Es Dios el que quiere hacer la alianza, ¿no? De amor y compromiso que espera respuesta humana. Esta relación es dinámica, se renueva y crece con profundidad. En el contexto educativo, la alianza puede traducirse en relaciones basadas en el respeto, el diálogo, la confianza mutua y el trabajo colaborativo, y puede ser presentada como modelo de convivencia armónica. Segundo tema, la ley. La ley, lejos de ser una carga, es presentada como una guía que estructura la vida del pueblo. En su dimensión espiritual, la ley es un don, es un regalo que permite vivir según el querer de Dios, y en su dimensión social construye justicia y solidaridad. En la formación ética escolar, este tema permite enseñar la importancia de las normas consensuadas, el respeto a la diversidad y la responsabilidad personal. El tema de la tierra prometida, no más allá de un territorio geográfico, representa el lugar donde se puede vivir según la voluntad de Dios. La tierra es don, regalo, herencia y misión. Desde una lectura educativa se puede presentar como símbolo del cumplimiento de los sueños, la vocación personal y la construcción de un mundo mejor. Puede utilizarse para motivar a los estudiantes a luchar por metas personales y sociales, ¿no? Con compromiso ético, así como hay una tierra prometida y tú cumples estas normas, ¿no? Vas a tener un premio, ¿no? Una promesa. El tema de la liberación no solo implica una salida de la esclavitud física, sino de toda opresión espiritual, emocional o estructural. Es el paradigma de una pedagogía de la esperanza activa. Los docentes pueden relacionar este eje con la promoción de los derechos humanos, la superación de adicciones, perdón, la liberación interior y el trabajo por la paz y la reconciliación. Bien. Dimensión ética y espiritual de la Torá, de la ley. La Torá no es una mera colección de leyes, es una escuela de vida que forma la conciencia y educa el corazón. Éticamente regula relaciones sociales, protege al vulnerable y llama a la equidad. Espiritualmente llama a vivir en presencia de Dios con una vida íntegra y abierta a la trascendencia. Es una llamada a la conversión constante. Los principios de la Torá, por ejemplo, como el año sabático, la remisión de deudas. De aquí viene, maestros, el hecho, ¿no? Por ejemplo, de así como hay un día de descanso, un año de descanso, ¿no? Igual. El cuidado del extranjero y del pobre son profundamente actuales ahora. Desde la escuela se puede fomentar una cultura del cuidado, del perdón, del compromiso con el otro y de la apertura a, ¿no?, a lo trascendente mediante los espacios de oración, de silencio y de servicio, ¿no? Claves para la lectura educativa y espiritual de Génesis a Deuteronomio. ¿Cuál es esa clave? La lectura integral del Pentateuco, en general, implica conjugar mente, corazón y acción. Algunas claves que deben guiar a los docentes son, aplicado a los docentes. Leer en comunidad. La Biblia nace en comunidad y se entiende mejor desde la comunidad educativa, porque así nace en la comunidad. El trabajo en grupo, los círculos de lectura, las celebraciones escolares pueden enriquecer esta experiencia. También conectar el texto con la vida. Cada pasaje debe responder a las preguntas y necesidades del estudiante. No es solo un relato del pasado, sino una luz para el presente. Aprovechar los sentidos espirituales, no utilizar el sentido alegórico para descubrir prefiguraciones de Cristo, el sentido moral para guiar el comportamiento
y el sentido anagógico que hemos hablado para abrir la mirada hacia la esperanza, ¿no? Y a la vida eterna. Y fomentar la experiencia, no basta con explicar, se debe llevar a los estudiantes a vivir lo que el texto propone, liberar, cuidar, celebrar, recordar, obedecer. Aplicación del Pentateuco en la formación cristiana escolar. ¿Mm? Cada uno de los libros maestros aporta elementos únicos para el desarrollo integral de los estudiantes. El Génesis ayuda a descubrir la identidad del ser humano como imagen de Dios, importantísimo. Promueve la conciencia ecológica, la valoración de la familia y la fraternidad. Actividades como el cuidado del huerto escolar o campañas por la vida pueden inspirarse en este libro. En el Éxodo, fomenta el compromiso con los más necesitados, la actitud profética, la defensa de la libertad. Sirve para impulsar voluntariados, por ejemplo, que pueden hacerse con los estudiantes, proyectos de ayuda social, en fin. El Levítico recalca la necesidad de la pureza de corazón y el respeto mutuo. Puede aprovecharse para formar en la empatía, la inclusión, ¿no? En el tema, por ejemplo, con los estudiantes, el tema de la pornografía es fuerte, es muy fuerte, de varones y mujeres. Pero desde el Levítico se puede trabajar eso también, la pureza del corazón. Nuestros adolescentes son muy precoces en cuanto a las relaciones sexuales. En un colegio, por ejemplo, ¿no? Una noche cultural de danzas, al ser tan grande el colegio. Y eso nos enteramos después, ¿no? Una chica estaba embarazada, ya cuando tenía 8 meses, ¿no? ¿Dónde se había embarazado? En el baño del colegio. Había tenido relaciones con su enamorado. Ella era de quinto y él de cuarto, ¿no? Es una noche de cultura, ¿no? Imagínense, los profesores están pendientes allá, acá, y en el baño, pues, ¿no? Y ahí habían tenido relaciones. Entonces, el tema de las relaciones sexuales, todo esto, ¿no? La importancia de la pureza, de la castidad, del saber abstenerse, ¿no? De guardarse, de que el cuerpo es bueno, la sexualidad es buena, el placer es bueno, ¿m? Siempre de manera ordenada y, diríamos, en el lugar indicado, ¿no? Siguiendo, en este caso, pues, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿no? El Levítico recalca entonces la necesidad de la pureza, ¿no? Y del corazón de nuestros jóvenes, tan importante este tema que podíamos trabajar. El tema de los números ayuda a enseñar el valor de la perseverancia, la importancia de la fe en los momentos de crisis, ¿no? Y la confianza en el liderazgo. Puede motivar talleres sobre resiliencia y trabajo en equipo, ¿no? Saber resistir. El Deuteronomio propone la educación de la fe desde la memoria y la fidelidad para recordar. Es un excelente punto de partida para fortalecer la identidad cristiana e institucional, elaborar proyectos de pastoral escolar y afianzar el sentido de pertenencia. Bueno, aquí concluye con este apartado, diseño de actividades y estrategias didácticas o sea, en base al Pentateuco, ¿qué puedes hacer, no? Bibliodramas, ¿no? Dramatización guiada de textos bíblicos con énfasis en la vivencia emocional de los personajes y su mensaje. Talleres de creatividad bíblica, invitar a los estudiantes a crear cómics, poemas, canciones o esculturas a partir de textos del Pentateuco. Carteles con compromisos éticos, entra por los ojos, ¿no? Inspirados en los mandamientos o en los valores del Éxodo y el Deuteronomio. Diarios espirituales, espacios personales donde los estudiantes describen sus reflexiones y oraciones a partir de los textos. Jornadas temáticas, días especiales dedicados a los 5 libros, ¿no? Con estaciones de aprendizaje, dinámicas, juegos, en fin, lecturas comunitarias. Estas estrategias permiten consolidar una experiencia integral de aprendizaje que une lo cognitivo y con lo espiritual, lo individual con lo comunitario y el conocimiento bíblico con la transformación personal. Muy bien. Bueno, estimados maestros, por lo tanto, esto sería este primer bloque, ¿no? Lo que hemos intentado con esto es acercarnos un poquito
en general a la Sagrada Escritura, al Antiguo Testamento y al Pentateuco, a los 5 primeros libros de la Biblia, de una manera, pues sí, que también sea aplicable para los estudiantes, ¿sí? Y con ello, pues, estaríamos terminando este apartado y luego continuaríamos con lo que ya vendría el siguiente módulo, que sería ya los libros históricos. Bien, no sé si hasta aquí entonces quedan unos minutos ahí, algunas preguntas, alguna aportación. ¿Qué tal les ha ido con, ¿no? Con el estudio de este? Imagínense, claro, se puede hacer un estudio de cada libro profundo, ¿no? Pero bueno, en estas 2 horas, pues es como estudiar el Pentateuco en general, ¿no? O sea, tampoco da para mucho, pero estoy seguro que han salido algunas cosas, pues, interesantes que nos pueden ir ayudando, ¿bien? A ver, maestros, comentarios, aportaciones, quienes están despiertos, los que están dormidos también pueden opinar. Bueno, no sé si están o no están. A ver, por lo menos un sí en el chat, los que están despiertos, maestros. A ver, ¿quiénes están despiertos? Un sí, muy bien. Maestra, ahí está, maestra Dina, maestra Mercedes, están despiertos. Muy bien. Bueno, sí había varios despiertos. Muy bien, maestros. Bueno, maestra Rosa, pues con eso entonces estaríamos cerrando este primer bloque. Por mi parte, agradecido y continuaríamos el día Bien, bien. viernes, ¿no? Ujú. Sí, maestro, muchísimas gracias, ¿no? Con profunda gratitud y alegría, pues agradecemos, pues, por compartir con nosotros, pues, sus conocimientos, su experiencia, pues, y sobre todo esta vocación, pues, ¿no? Y qué bonito, pues, esta temática de los libros del Pentateuco, ¿no? Ya que, pues, la exposición que usted tuvo nos ha iluminado, ¿no? Pues, aún más, pues, en nuestro quehacer pedagógico y espiritual, ¿no? Recordando que enseñar la palabra también es formar corazones, ¿no? Muchísimas gracias. Le estaremos esperando el día viernes en el mismo horario. Y bueno, que tenga buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias a todos, maestro. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Bien, gracias también, maestro, estimados